Óseo. Vamos a hablar en esta clase de farmacología del sistema gastrointestinal, la primera parte. Tenemos que aclarar unos conceptos. El pH del estómago, ¿en cuánto está? El pH del estómago puede estar de 1.5 a 2, o sea que es un pH reácido. Porque una cosa como un juguito de naranja que tiene un pH de 3.8 le va a afectar. Realmente no te da una gastritis como tal, sino que te da una esofagitis, porque el pH pues, del esófago si es un poquito más alto, entonces pues eso puede llegar a generar esa sensación de acidez y de ardor. La gastritis. ¿Cómo se genera la gastritis? La gastritis pues, se describe como una disminución de ese moco protector a nivel del estómago. También puede estar relacionada con estrés. El estrés per se va a generar que pues, la adrenalina genere un efecto vasoconstrictor. Esa vasoconstricción va a evitar que a nivel entérico, a nivel estomacal, se inhiba la producción de moco. Al inhibirse la producción de moco, pues va a aumentar esos efectos de acidez y pues también va a inhibir el intercambio celular, entonces no va a hacer que las células se renueven. Entonces eso va a producir úlceras, ¿sí? Las úlceras son heridas que no van a poder curarse si ocurre una infección. De hecho, por eso el Helicobacter pylori es el mayor factor de fracaso en úlceras gastrointestinales. Hay tres tipos de células en el estómago que tenemos que entender pues, para llevar a cabo el estudio de esta clase. Son las células parietales, las que producen ácido, las células mucosas que producen moco y las células de tipo G que son paracrinas y producen gastrina, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la producción de ácido. La producción de ácido pues tiene unos factores determinantes. Un factor directo que es por un efecto vagotónico, ¿sí? Hay unos receptores muscarínicos que va a estimular el nervio vago específicamente al producir acetilcolina, que va a afectar en receptores M1 que están en las células paracrinas para que se produzca la liberación de hidrogeniones. ¿Sí sabes? Hay una forma de producir ácido de manera indirecta, que es a partir de las células paracrinas, ¿sí? Las células paracrinas también tienen receptores muscarínicos, pero cuando la acetilcolina que se libera por el vago actúa ahí, va a aumentar la liberación de histamina. Esa histamina va a actuar en receptores H2 histaminérgicos y eso va a aumentar la liberación de hidrogeniones. En las células paracrinas va a haber otro efecto, y es que se puede llegar a aumentar la gastrina, ¿sí? En unos receptores CCKB. Esa gastrina va a actuarme en las células, en esas mismas células paracrinas, produciéndome histamina. Esa histamina va a generarme pues, un aumento de hidrogeniones, por lo que ya habíamos visto en el punto anterior. Todos estos mecanismos de producción de ácido son inhibidos por las prostaglandinas. ¿Listo? Todos esos receptores, los receptores tanto muscarínicos como los receptores CCKB de la gastrina, los receptores histaminérgicos, todos pueden llegar a ser inhibidos por las prostaglandinas. ¿Listo? Tenemos que entender las bombas de hidrógeno potasio ATPasa. La bomba de hidrógeno potasio ATPasa me va a entrar un sodio y me va a sacar 4 o 5 iones de hidrogeniones. Esos iones de hidrogeniones se me van a juntar con iones de cloro que están en el medio y me van a terminar formando ácido clorhídrico. ¿Para qué yo necesito ácido clorhídrico en el estómago? Para degradar proteínas. Metabolizar proteínas. Degradar, no metabolizar. Desnaturalizarla específicamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo no puedo llegar a utilizar leche como antiácido? Porque la leche tiene proteínas. Entonces, aunque la leche funcione como un buffer, va a tener un efecto de rebote, porque los primeros 20 minutos yo me voy a sentir mucho mejor, pero después de eso el dolor que voy a tener va a ser horrible. Bueno, vamos a hablar entonces de medicamentos antiácidos. Tenemos absorbibles y no absorbibles. Hablemos primero de los no absorbibles. Tenemos entonces los más conocidos como el carbonato de calcio, que tiene como efectos adversos producir diarrea y cólico, ¿sí? Aunque esa diarrea y cólico puede ser tratado con citrato de calcio o con jugo sin colar, que per se tiene fibra. Entonces, como tiene fibra, pues va a aumentar efectos de higroscopia y de tonicidad, que ahorita vamos a ver. También encontramos
el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio va a generar diarrea. ¿Sí? Esa diarrea puede ser tratada con aluminio, ¿sí? Que me va a generar estreñimiento. Y el hidróxido de aluminio me genera estreñimiento. ¿Cómo funcionan estos antiácidos no absorbibles? Resulta que se va a disgregar la parte del no metal, y lo que queda con la parte del oxígeno termina formando con los hidrogeniones del medio agua. Entonces se reduce la concentración de hidrogeniones, se va a aumentar el pH. ¿Listo? El metal se termina liberando y se reconstruye en el intestino, y pues eso me va a disminuir como tal la dispepsia. ¿Sí sabes? ¿Qué es lo cagada de esto? Los cagadas de estos no absorbibles es que cuando hay peristaltismo ya no funcionan, se van, o sea, porque no se absorben, entonces terminan yendo pues con el movimiento intestinal. Entonces se recomiendan en dosis altas, y además de eso tiene un efecto quelante. ¿Qué es el efecto quelante? Que sale como... Los quelantes son grupos que lo que van a hacer es que van a unirse a iones metálicos y van a terminar formando otros compuestos. ¿Listo? Entonces, si hay medicamentos que tienen pues compuestos metálicos, puede llegar a interactuar con estos y puede llegar a formar otros compuestos. ¿Listo? ¿Va? Vamos a hablar de los absorbibles. El que más tenemos es el NaCO3, que si no estoy mal, eso es alginato de sodio. Alginato de sodio, qué pena. Ese alginato de sodio está recomendado en el reflujo gastroesofágico y en algunas gestantes, ¿sí? Ese va a terminar flotando en el estómago, y además de eso pues, me va a llegar a producir una hipernatremia. También pues, genera efectos eméticos porque tiene un sabor de boca terrible. Vamos a hablar entonces de antagonistas de receptores histaminérgicos. Lo que hacen los antagonistas de receptores histaminérgicos es tratar de subirme el pH estomacal hasta un 4.5. Resulta que pues nosotros teníamos tres. Teníamos a la famotidina, a la simetridina y a la ranitidina, que terminó reemplazando al omeprazol. La simetidina y la ranitidina se sacaron del mercado. ¿Por qué? La simetidina se sacó del mercado porque cruzaba barrera hematoencefálica y terminaba actuando en receptores histaminérgicos H2, y eso generaba sueño. Además terminaba bloqueando las aromatasas, entonces el paciente sí se curaba de la gastritis, pero luego tenía ginecomastia porque tenía un aumento de los estrógenos. La ranitidina cuando se expone al sol tiene componentes tóxicos que pues me terminan aumentando los factores pues, de predisposición al cáncer, y pues tiene efectos arritmogénicos como tal. Ahora el único que nos queda es la femotidina. La femotidina de hecho es interesante porque tiene un efecto antiviral, ¿sí? Como tiene un efecto antiviral, pues algunas veces se utilizaba en pacientes con COVID durante la pandemia. Entonces, ¿cómo actúa la famotidina? La famotidina va a antagonizar receptores H2. ¿Que ¿Dónde están los receptores H2? ¿En qué células? En las células paracrinas. Como antagoniza la producción de histamina en las células paracrinas, ¿qué va a hacer? No va a aumentarse la liberación de hidrogeniones, ¿sí? En las células paracrinas. ¿Qué otros medicamentos vamos a tener? Tenemos a los medicamentos inhibidores de la bomba de protones, que ya lo habíamos visto. Entonces, estos medicamentos se van a unir covalentemente y pues van a inhibir pues, la función de la bomba de protones como tal, y no tienen efecto pico. O sea, aunque se utilicen de 1 o 2 veces al día, pueden llegar a utilizarse muchísimas veces. Esto es recomendado en enfermedades como las enfermedades de Solinger-Ellison, que son tumores de gastrina. Esos tumores de gastrina pueden llegar a aumentar hasta 15 veces el recambio de las bombas de hidrogeniones. Entonces, las bombas de hidrogeniones. Entonces, como me la recambia tanto, pues la acidosis va a ser terrible. Entonces yo puedo utilizar inhibidores de la bomba de protones muchísimo. ¿Listo? Efectos adversos están relacionados con osteoporosis, con interacciones farmacológicas, con infecciones intestinales, con dependencia y con la demencia. Hay estudios que la relacionan con enfermedades como el Alzheimer. Sucralfate
Sucralfate es un medicamento interesante porque es un medicamento que funge como una curita. ¿Sí? Él tiene radicales de oxígeno que se comportan como mucopolisacáridos, que hacen enlaces sulfidrilos con el colágeno que se encuentra en el tejido del estómago y termina haciendo una función higroscópica que me absorbe agua y eso me genera un moco artificial a la larga. ¿Qué pasa? Que cuando uno come, ese moco se va. ¿Sí? Entonces está recomendado tomarse 1 o 2 cucharaditas de sucralfate antes de comer o después de comer. ¿Listo? Está recomendado en colitis ulcerativa o en niños con afta. Las sales de bismuto tienen una función similar al sucralfate, es decir, me van a generar esa curita, ese moco artificial, pero además de eso también tienen un efecto antibiótico. ¿Sí? Regularmente se confunde con las melenas, o sea, con esas hemorragias gástricas que hacen que el popó se ponga negro, porque las sales de bismuto pues también tienen esa coloración. El misoprostol. El misoprostol tiene 2 funciones: aumentar la producción de moco gástrico y además de eso va a aumentar la motilidad intestinal. ¿Cómo lo hace? Inhibe la recaptura de calcio en el retículo endoplasmático. Si aumenta el calcio a nivel intramuscular, hay una fosforilación de la cadena de miosina y eso pues aumenta la frecuencia de la intensidad de las contracciones del músculo bisuterino. ¿Ok? Hay unos esquemas anti-Helicobacter pylori, como yo les estaba explicando, es importante que usted no tenga una infección que le permita curarse de esa úlcera. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con omeprazol más antibióticos, ¿sí? Un omeprazol de unos 20 miligramos más 500 miligramos de acitromicina más 1000 miligramos de amoxicilina, ¿sí? Para tratar las úlceras gástricas tiene que tratarse más o menos unos 10 días con omeprazol seguido para no presentar, para poder presentar una mejoría notable en el paciente.